sabiduría para que protegidos y orientados podamos profundizar el día de hoy la enseñanza que nos toca estudiar. Agradecemos profundamente su amor y orientación. Gracias, buenas noches. Vamos a dar inicio entonces, como siempre, con la primera parte educativa. Paso a Milagros. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo están? Maravillosos hijos de Dios, perfectos, iluminados. Muchas gracias. Buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de la educación que cultiva las raíces por Keijo Kanuma. Esto fue extraído del libro La educación del Hijo de Dios. Bienvenidos a conocer sobre el amor filial, que es la base de todo comportamiento humano. También en Mateo 39 podemos ver, ¿no? Leer Mateo 39, y el segundo es semejante, ¿no? Habla sobre el mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Prójimo, ¿qué significa? Significa próximo, el que está más cercano a ti. ¿Quién es el más cercano? ¿A través de quién viniste? Tus padres. Todos los que tienen el poema sagrado Lluvia de Néctar de la Verdad dicen en la página 20, aunque agradezcas a Dios, si no puedes agradecer a tus padres, no estás en conformidad con la voluntad de Dios. ¿Cuál es el motivo de esta enseñanza? ¿Por qué nos insisten tanto en esta parte? ¿Por qué nos centramos mucho? ¿Qué quiere decir? ¿No? O sea, antes de eso, dice, ¿no? Si eres herido por algo o por alguien, es porque no estás reconciliado desde el fondo del corazón. O sea, toleras a las personas, pero desde el fondo del corazón, no te llevas bien. Entonces, si te llevas mal con algún colega en el trabajo, o tu jefe siempre te está regañando, sales estresada del trabajo porque ya no lo soportas, tus hijos son un problema, ¿no? O han nacido enfermos tal vez, o con una deficiencia, o tal vez están en terapia, o tus hijos tienen dificultades en estudiar, etcétera, ¿no? Todo eso es prueba de que usted mamá, usted papá, o usted hija, hijo, no está agradeciendo a sus padres, ¿no? Desde el fondo del corazón. ¿Cuál es el motivo de esta enseñanza? Alguien que odia a sus padres, ¿ya? Alguien que odia a sus padres, por el motivo que sea, te hace daño a ti mismo. Ya puede ser que tu papá hasta incluso pudo llegar hasta ultrajarte, porque hay ese tipo de casos. Pudo ser que tu papá te abandonó porque no te parecías a él, ¿no? ¿Sabe qué? Creo que este niñito o esta niñita no se parece a mí, creo que no es mi hijo, creo que me ha sacado la vuelta a mi esposa, ¿no? Y hay varones que también se asustan y se van dejando a sus hijos, se toman su tiempo. Antes de empezar esto, quería contarles el caso de una alumnita que la mamá pues tuvo a la pequeñita ya mayor. Ella tenía 2 años, 7 meses cuando ingresó a la guardería. Me suplicó para recibirla temprano. Y resulta pues que ellos habían sido abandonados por el padre, se fue a otro país. Y la práctica que hice es sugestionar a la pequeña, sugestionarle de que su papá la ama. Le leía el poema sagrado cuando descansaba y también siempre le repetía palabras positivas. Terminando ya el jardín a los 5 años, el padre regresa y dice, ¿no?, que quiere casarse con la señora, quiere reivindicarse. Es así de maravillosa esta enseñanza de la filosofía del pensamiento iluminador. ¿Para quién practica? No solamente para el que está observando, escuchando, no, es para quien practica, porque la señora hizo diario de elogios a su hija. A pesar de todo eso, ¿no? Porque cuando la conocí, vino con un rostro, Dios mío, parecía toda avejentada. Luego de leer el libro, porque leyó también libros, la señora rejuveneció, se puso más hermosa. Es así que el odio es como la explosión que se produce por primera vez en la pólvora del cartucho
en el momento en que sale disparada una bala de un cañón. Debemos prestar atención al hecho de que, especialmente cuando el odio se dirige contra los padres, el efecto se manifiesta de una manera peculiar, diferente a lo que ocurre con los padres. Eso está en la educación que cultiva las raíces. Vamos a ver el ejemplo del cañón. Cuando usted dispara el cañón, el odio, ¿no? Se esparce, ¿no? Pero acá hay una humareda que se queda para ti. Y en Proverbios 26 dice, aunque su odio se cubra con engaño, usted me podrá mentir, cuando yo le oriento, usted me no, sí me llevo bien con mi papá, sí me llevo bien con mi mamá, pero con tu esposo eres amorosa, con tu esposa, ¿no le dices loca? ¿Ya me tienes harta? Con tu hijo, ¿qué le dices a tu hijo? Ay, ¿por qué me ha tocado un hijo así? Tanto dinero me haces gastar, te pongo en el mejor colegio y no valoras. Dice, su perversidad será descubierta. O sea, tu odio va a ser descubierta en la asamblea, donde tu propia conciencia, ¿no? Te va a juzgar, te va a estar hincando y te va a estar recordando. ¿Y tú qué vas a hacer? Te vas a estar autocastigando más todavía. Entonces es importante que usted practique. Ya, el que cava un hoyo caerá en él, y el que hace rodar una piedra sobre él volverá. Si yo odio a mis padres, me va a ir bien en la vida, voy a estar anclado toda la vida como un barco ahí en el mar, no voy a ir a ningún lugar, no voy a poder avanzar. El odio solo se encuentra donde no hay lugar para la inteligencia. Dice que el peor pecado es la falta de sabiduría. O sea, si usted hasta ahorita no ha avanzado nada, ya está 10, 20 años en la filosofía, no ha logrado armonizarse con sus padres, es porque usted no está leyendo y no está practicando. Antes de embarcarte en un viaje de venganza, cava 2 tumbas. Usted al odiar, ¿ve? ¿Qué es lo que pasa? Está cavando 2 tumbas. Vamos a reflexionar sobre esto. Tome captura, porque estamos haciendo un estudio profundo de este libro, de la educación del Hijo de Dios. En el libro Buscando el amor de los padres, en la página 116, dice un trecho de una persona, ¿no? Dice, en días así odiaba profundamente a mis padres, así fuesen muy pobres, eso no me importaba, solo quería tenerlos a mi lado. Hoy me enteré que, por ejemplo, una amiga de mi edad perdió a su mamá, ya pasó al mundo espiritual. Y justo hoy día también se celebra el Día de las Madres en Argentina y yo la pasaba muy bien, genial, porque yo le dedicaba un poema a mi mami y me sentía la hija más feliz del mundo. Pero esta amiga se sentía triste, ¿no? Porque ya partía al mundo espiritual. Entonces no esperemos todavía que nuestros padres pasen al mundo espiritual para sentirnos alegres, ¿no? O sea, ahora es el momento. Y si ya pasaron al mundo espiritual, esta filosofía te da una solución de leer el poema sagrado todos los días sin falta. Porque dice la oración del Padre Nuestro, ¿no? Danos hoy nuestro pan de cada día. No es el pan material, ¿no? Es el pan espiritual, todos los días sin falta. Hay personas que ya están 10 años que ni siquiera se han tomado el atrevimiento, como dice, de agarrar ese poema sagrado y leerlo. Lo tienen ahí como si fuera solamente un amuleto. Entonces, algunas veces dice que esta muchacha se lamentaba íntimamente, papá, ¿por qué moriste? Hay cuantos acá que están con tumbas olvidadas de sus papis. Es más, ni siquiera nunca han conocido esa tumba. Y te has preguntado, ¿no? Te has quedado sola, huérfana. ¿Por qué nos abandonaste? No me importaría que fuese ciego o inválido, haría todo por ti. ¿Por qué te moriste? Si eres adoptado o adoptada, igual. ¿Quién será mi papá? ¿Quién será mi mamá? Entonces, este sentimiento es un odio oculto. Estás reclamando. Te estás sintiendo desconectado. 2. ¿Qué consecuencias pueden surgir en la vida de quien no puede agradecer a sus padres? Los infortunios de la vida, la relación con los padres, influyen mucho en la vida social y profesional de una persona. Ejemplo, puedes tú ser
una señorita que trabaja en una oficina, pero siempre tu jefe te está regañando, te está retando, tú te olvidas. Toda aquella persona que se olvida dónde está la llave, no se acuerda dónde dejó sus lentes, no se acuerda dónde dejó, etcétera, etcétera, tiene un serio problema con sus padres, sobre todo con el varón, con el papá. Eso es lo que me pasaba a mí, porque yo perdía dinero, perdía tarjetas, perdía cosas, y cuando me dijeron, tú tienes un serio problema con tu papá y no me gustó. A veces nosotros los orientadores somos bien directos, vamos al grano porque ya sabemos, pero la persona nueva a veces no lo entiende. Ya, entonces, desde el punto de vista del psicoanálisis, en el lugar de trabajo, los superiores, los gerentes, son personas que representan la figura paterna. Se va a presentar ese tipo de problemas cuando no estás reconciliado con el papá. Tú tienes que siempre pensar que tu papá es el mejor del mundo. Así te haya tocado un papá alcohólico como que me tocó a mí, o un papá irresponsable. Parece, acá me enseñaron, tú tienes que decir mi papá es un santo. Parece que se embriaga. Parece que es irresponsable. Parece que te abandonó. Parece que no te quiere. Quienes odian y desprecian a sus padres ya, entonces, quienes odian y desprecian a sus padres tienen una relación conflictiva con sus superiores. Siempre están cometiendo errores. Como un poco antes les decía, esta señorita se va a estar olvidando los mandados del jefe. Ay, jefe, ¿verdad? Me dijiste, ay, se me pasó. Pero ¿cómo no anotaste en tu agenda? Sí, pero me olvidé. Y realizando, ¿no? Aunque sea de forma inconsciente, actos que les irritan. ¿Por qué estás estresado? ¿Por qué no estás reconciliado con sus padres? Y al hacerlo, acaba destruyendo su propio destino, ¿no? Porque va a ser despedida. Y luego va a decir, ay, me ha tocado un jefe, pero malo, es malvado. Me echó. ¿Quién es el responsable acá? Eres tú. Por desconocer, por la falta de sabiduría, por no practicar, por no leer. Odiar a los responsables de tu nacimiento resulta en odio contra ti mismo, como al inicio les explicaba con el ejemplo del cañón. Este odio hacia uno mismo conduce a actos de autodestrucción y a un destino infeliz. 3. En sentido concreto, ¿en qué consiste agradecer a los padres? Tus padres son los responsables de tu nacimiento, ¿no? Si por, ej si por, ej si por ejemplo faltara uno, ¿no? Tan solo faltara uno de estas personas, si por ejemplo faltara una de estas personas, tú no estarías acá, ¿no? Si te faltara tu papá, no estarías acá. Si te faltara la mamá, no estarías acá. Entonces no nos engañemos que, no, es que no tuvo papá. ¿Por qué son así, mamá? ¿Cómo es posible que le hagas eso a tu hijo? Dile, tienes un padre. Usted hable bien. Si ustedes buscan en el TikTok de Verónica Castro, ¿no? Que tuvo al hijo, al Cristian Castro. Cristian Castro manifiesta esa armonía con sus padres en sus canciones, ¿no? Ángel, que das luz a mi vida. Canta unas canciones preciosas y este chico habla muy bien de su mamá, de su abuela. A pesar que pudo haber crecido, como dice, con figuras femeninas, pero él tiene buen concepto de su papá. Gracias a que su mamá le pudo decir, ¿sabes qué? Tu papá fue un caballero conmigo, siempre me trató bien. Y eso fue lo mejor que le pudo haber sucedido a él.
Entonces, si tú piensas, tú tienes pensamientos como nací por casualidad, pues se le escapó el preservativo, como dice, se rompió el preservativo, todo orgulloso, ¿no? Ay, estaba con mi té de cobre y se me escapó. Entonces, no soy más que un subproducto, dices, ¿no? O soy víctima del apetito sexual de mis padres. Como mi papá era, pero un reverendo mujeriego, y ya, pues ya nací por casualidad, ¿no? Son los que nos hacen perder la alegría de vivir y provocan un extraño complejo de inferioridad. Inicialmente, la charla anterior hemos tocado el tema sobre eso, hemos dicho que nosotros somos hijos de Dios, o sea, nosotros nos hemos sacado nota 20 para venir acá. Entonces, la educación sexual enseña que desde niños uno, ¿no?, tiene ese deseo de saber su origen, pero el padre le inventa cuentos que no son adecuados para una persona. Innatamente queremos saber cómo hemos venido. Y tú tienes que estar preparado para saber responder eso. Cuando una persona es capaz de agradecer incondicionalmente a sus padres, su complejo de inferioridad desaparecerá y su vida se volverá radiante. ¡Qué maravilla! Continuemos. En el psicoanálisis, Sigmund Freud define el odio como un estado del yo que desea destruir a la fuente de su infelicidad. ¿Quién es tu fuente? Tu papá y tu mamá. Y más allá, ¿quién es tu fuente? Dios. Entonces, no te engañes con decir, no, es que yo no odio a mi papá, yo ya le perdoné. ¿Y por qué no te llevas bien con tu esposo? ¿Por qué asistes a las charlas solita? ¿Por qué no está tu hermana acá? Entonces, tus padres no solamente es uno de ellos, ¿ah? Los dos. Tienes que estar bien con los dos. A los dos por igual, a los dos se ama por igual. Porque he detectado que hay mamás luchonas, ¿ah? He detectado que son padre y madre cuando les digo, a ver acá, ¿quiénes son padre y madre? Ay, me di con la sorpresa que estaba con padre y madre acá. Si yo ahorita engroso mi voz, hola amigos, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien? No se me escucha bien. Entonces solamente es mamá. Una mamá que sacó adelante a sus hijos, pero solamente fue una mamá. No fuiste padre. ¿Ok? Es valorado tu esfuerzo. Todos vamos a reconocer tu esfuerzo por sacar a tus hijos adelante. Pero solamente hiciste el papel de madre. Y por querer suplir el amor de papá, te has cambiado de personalidad, has querido ser ruda, has sembrado miedo en tus hijos, ¿no? Listo, seguimos. En el libro Buscando el amor de los padres también dice en la página 18, ¿cuál es la diferencia entre el destino de una persona que odia profundamente a sus padres y la otra que los ama completamente? ¿Cuál será? Acá dice, quien odia a su padre acaba odiando a todos los hombres. A todos, ¿eh? A todos. Si eres casada, a tu esposo. Si estás en la oficina, ¿a quién? A tu jefe. Y quien odia a su madre acabará sintiendo odio a todas las mujeres. Tales personas nunca serán felices en el matrimonio. Como yo odiaba a mi madre, me llevaba mal, como dice, con la suegra. Me llevaba mal con mis tías. Me llevaba mal con algunas primas. Sigamos. En el libro que estamos estudiando ahora, inicialmente, de acá se ha sacado el tema. El matrimonio de alguien que odia a sus padres será infeliz. La esposa que odia a su padre no puede amar a su esposo. Si no aprendiste a amar a tu papá, no le escribiste una carta de amor, no le das un abrazo, no le das un beso en la mejilla, no le dices que así vuelvas a vivir otras vidas, volverías a elegirlo, ¿con qué capacidad tendrías de amar a tu esposo? ¿Con qué experiencia? Si en la juventud te has dedicado a mendigar amor con los enamorados. Porque la imagen del padre se proyecta en tu cónyuge.
¿Cómo es para ti tu padre? ¿Es el mejor papá del mundo? ¿O es el papá irresponsable? ¿O es el papá cruel que te agarró a patadas, te agarró a cocachos, te agarró a latigazos? Según eso, te va a tocar la pareja. Ella ve la imagen, ¿no?, de su padre a través de su esposo y le transfiere, encima le transfiere el odio que siente por su padre. Por eso es que hay muchos matrimonios que ahorita hasta se han roto, porque tú odias a tu padre, ya lo has transferido a tu pareja. Entonces, ¿quién es la causante o el causante de que el matrimonio se rompa? Eres tú. Asimismo, el esposo que mantiene una relación, quien está en armonía con su madre, ¿no? Quien no está, ¿no? O sea, no vivirá en armonía con su esposa, ¿no? Viceversa, eso va para los varones. Varones tienen que amar a sus mamás, darle, todos los días tiene que ser el Día de la Madre. O sea, esta filosofía te da la oportunidad de que tú puedas celebrar el Día de la Madre todos los días. ¿Por qué? Porque él tiende a buscar la imagen de su madre en su esposa. Tu mamá, que ahorita tienes un hijo, un varoncito, ¿tú cómo tienes que ser? Dulce, tierna, delicada, amorosa, para que tu hijo también busque una pareja así. Y luego tú como madre no estés sufriendo al ver a tu hijo que tiene una esposa, pero que lo domina. Ese matrimonio no es feliz. Un matrimonio feliz en el que los cónyuges se aman, ¿no?, y respetan a sus padres, tiene desde el principio una base sólida para la felicidad. Pero un matrimonio llevado a cabo en contra de los deseos de los padres suele terminar mal. Sin embargo, nunca es tarde, ¿eh? Nunca es tarde. Hoy puedes empezar. Si a partir de ahora te esfuerzas en expresar agradecimiento a tus padres, podrás ser feliz. Hoy agarra después de esta charla y envíale una carta a tu papá y a tu mamá. Acá estamos haciendo unos retos, seguimos con los retos, practicando, porque hay muchas personas que todavía no lo saben. Acá tenemos un caso, dice, ¿no? Ella no sabía, quería entregar una carta, pero como es pequeña, le dije, vamos a demostrar amor de otra manera con los pequeños. Y ella dice, primera vez un Lego, para que mi hija, ambas dice, se han sentido felices por el logro, ya que ninguna de las dos lo habíamos logrado, ¿no? Qué bonito. Acá otra mamá que envió una carta de amor a su hijo y le dice el hijito, tantas cosas que pasan por mi mente mientras leo lo que tú, mi madre, la única que tengo y la única que tendré, la única que estuve en mis momentos difíciles, yo también te debo muchas disculpas por haber sido, ¿no? Pero dicen que vas creciendo y te vuelves más, no valoré el amor que me diste. ¿Ves? Esta semana les he dejado tarea a las mamás para los hijos, pero ahora esta semana viene una tarea más bonita. Acá un abuelito que dice, es mi nieta querida, amorosa. Cuando me siento cansado, agotado, ella siempre me alegra con su sonrisa. Acá hay más. Acá les regalé a los que han cumplido el reto esta pulsera de la gratitud. Y ella dice, todas las noches, ¿no?, ella es feliz con este hermoso regalo. Y aún es más feliz, ¿no?, cuando practica. Ella está agradeciendo. Va a su trabajo, agradece. Regresa a su trabajo, agradece. Acá una mamita que escribió una carta a su hijito. Y ella, pues, de hecho que ya nos va, porque acá yo quería ver la reacción. Luego ya seguro nos va a mostrar la reacción, pero son palabras muy interesantes, muy gratificantes, porque los 5 deseos son: deseo de ser amado, elogiado, útil, ser libre, ¿no?, ser reconocido. Y acá también la misma mamá, porque tiene 2 hijos, se puso a ver, mira, un dibujito con su hijito que ya está en la universidad. Así son los varoncitos. Son niños, cuando llegan a la adultez, son niños con bigote. Eso lo dice el psicólogo Seicho Taniguchi. 5. Suponiendo que es posible doblar infinitamente una hoja de papel de 5 milímetros de espesor, ¿cuántas veces sería necesario para doblarla, ¿no?, para alcanzar a la altura del monte Fuji? Mire,
el monte tiene pues 3.776 metros de altura. Piensa a continuación cuántos ascendientes fueron necesarios a través de generaciones para que tú nacieras, ¿no? Y acá menciona pues un promedio de 1.024 personas, ¿no? Pero si serían, eso sería en 10 generaciones, pero si serían 20, serían aproximadamente 1.000.000. 30, alrededor de 1.000.000.000. Y así, ¿cuántos antepasados habría si pudiéramos contar desde el punto de partida? La rebeldía del niño, el niño refleja, ¿no?, fielmente el estado mental de los padres. ¿Ya? O sea, si tú dices, ay, mi hijo es un desobediente, ¿quién es la desobediente? Tú, con tu esposo, nunca sabes decir sí, sí, ¿no? Si tu hijo tiene autismo, ¿quién es la autista? Eres tú, vives en tu mundo egocéntrico. Entonces, un niño testarudo, rebelde o desobediente no hace más que imitar a sus padres, porque ¿quién es la maestra? Eres tú. El niño es en realidad también tu maestro. Te está diciendo, ¿sabes qué, mamá? Ve a reconciliarte con tu papá, con tu mamá. Pero como tú no lees, no sabes. Pero hoy es tiempo para leer, por favor. Lean el libro La Pedagogía. Ya, la pedagogía. Acá otro, la página 137. Quien no puede agradecer, ¿no?, ese profundo y ardiente amor de los padres, jamás podrá comprender el amor oculto en el interior de todas las personas y cosas. Antes, por no comprender que un padrastro es padre sucesor, ya enseñan a sus hijos, es un papá sucesor por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios, bien. Tómenle captura. ¿Ya? Las palabras de los padres son las palabras de Dios. Lean ese libro 10 veces, yo apenas lo he leído 4 veces. Ya, el matrimonio no es una simple unión de dos personas. Si no es gracias a quién, a los antepasados, ¿ves? Los antepasados. Agradece a los papás de tu pareja, a tus segundos padres, por haberte dado un santo esposo. Es feliz el hijo que considera a su padre como el mejor del mundo, el mejor hombre del mundo. Cuando tú consideras a tu papá como el mejor del mundo, tu esposo también es el mejor. Solo cuando el odio se transforma en amor es que se modifica el destino para mejor. Transforme eso, ¿ya? Y gracias por tu atención. Vamos a continuar la próxima semana. Ahora les voy a pasar con Hernán. Muchas gracias. Gracias también, profesora. Muchas gracias. El libro Pedagogía, ¿de qué autor es, por favor? ¿No se escucha? A los de Montenegro les ha llegado la invitación, estaba preguntando. Somos 52 personas. Se les ha enviado al grupo de Montenegro. Ya somos 59, 60. Ya, ok. Entonces voy a hacer el cambio de disposición. Un momentito, por favor. Bien, entonces están viendo, ¿verdad? Se ve.
Hoy día vamos a tratar un tema muy importante, ¿no? Para que podamos explicar a las personas que son de otra religión a través de la Biblia, lo mismo que enseñamos nosotros. Porque ciertas personas no entienden eso, no van a alcanzar la salvación por más que esperen a un Mesías, etcétera, ¿no? Entonces, como el arcángel Miguel es el que está revelando esta verdad a través del autor Masaru Tamiyuchi, dice escribir la obra La Verdad de la Vida y otras obras y algunas revelaciones. Y este arcángel está en la Biblia en muchos pasajes. Y vamos a analizar el gran error que comete la humanidad respecto a las dos creaciones. En la Biblia hay dos creaciones, ¿no? Y este es un error garrafal que tiene la humanidad. Nosotros vamos a conocer ahora puntos bíblicos para poder debatir y también explicar a las personas de otras religiones cristianas para que puedan entender lo que el arcángel Miguel está queriendo que se sepa, ¿no? Es el arcángel Miguel el que está aclarando que hay un error de interpretación en las dos creaciones. En este capítulo 1, ya vimos en otras clases, pero ahora hacemos un repaso. Habla que Dios al principio creó cielos y tierra, todo, y al hombre a su imagen y semejanza. Entonces los creó simultáneamente, hombre y mujer, ¿no? Y los bendijo. Y a su imagen y semejanza significa, pues, por eso decía, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Está conversando con alguien, hagamos al hombre a nuestra, es plural. El capítulo 2 es diferente. Ya es el Señor Dios, ya no es Dios creador, que crea del barro primero al hombre y después a la mujer. Esto significa otra cosa, muy diferente. Y las personas, la mayoría de religiones, piensa que es una especie de relato diferente, pero más pintoresco, ¿no? El primero, pero es totalmente diferente. Crear a imagen y semejanza significa otra cosa. La Biblia es enfática al señalar que Dios es espíritu. En Juan acá 4:24 dice Dios es espíritu y quienes lo adoran también deben adorarlo en espíritu, ¿no? Y en verdad. Dios es espíritu. Y acá a lo largo del Antiguo Testamento hay varias secciones donde se habla que Dios es espíritu, Dios es espíritu. Entonces la imagen semejanza de Dios es espíritu. Así tenemos que aclarar a esas personas, ¿no? Que Adán y Eva y todo eso es otra historia que tiene otro significado. Pero esta es la creación del mundo de la imagen verdadera, del mundo real, el reino de los cielos que ama Jesucristo. Dios es espíritu, entonces a su imagen y semejanza significa que el hombre y mujer del primer capítulo también son espíritu, ¿no? El primer capítulo de la Biblia, semejanza de Dios, y el segundo hecho del polvo de la tierra. Diferente, ¿no? No tiene nada de común, no tiene nada para decir que es la misma historia. Totalmente diferente ese pasaje, ¿no? En el primer capítulo Dios dice, hagamos, dirigiéndose a alguien. Se dirigía a su parte femenina. De no haber comprendido esto, por no haber comprendido esto, es que a lo largo de eso se discrimina a la mujer. Pensando que la mujer está en segundo lugar, que la mujer fue creada de la costilla,
que la mujer es la culpable porque ella fue la que comió la manzana, y se le ha martirizado y se ha minimizado la parte femenina por entender mal esto y no entender el primer capítulo, que varón y mujer los creó simultáneamente. Los dos son dioses, imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, cuando dijo hagamos, se dirigió a su parte femenina. Dios no puede ser solamente masculino, no puede ser solo padre. Tendría que encarnar el inmenso amor de una madre también, ¿no? Si hasta celebramos Día de la Madre recordando ese amor inmenso que solo puede provenir de Dios, de la parte femenina de Dios. Dios Padre y Madre es un ser único, pero no quiere decir que es como que bisexual, sino que simplemente tiene las dos partes, así como un hogar tiene un esposo y una esposa y forman un hogar. Así también Dios es un ser que tiene los aspectos femenino y masculino, y es como un inmenso hogar en el universo, ¿no? Por eso es el hogar del progreso infinito. En el segundo capítulo, el Señor Dios crea por separado al hombre y la mujer. Primero crea a Adán, ¿no? Entonces, y después a la mujer. Esa es una interpretación, que esto es un simbolismo que significa otra cosa, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos viendo. El segundo capítulo es una simbología de la creación del cuerpo carnal, que solo es ropa del hombre verdadero hecho de espíritu. El cuerpo es solo un instrumento del espíritu. Confundir el hombre carnal con el espíritu es el pecado de Adán. El hombre carnal, el hombre instrumento, el hombre robot, ¿no? Se desliga del espíritu y piensa que existe muy separado, y eso es la otra historia, ¿no? De esta confusión nace la visión espiritualista y materialista del mundo. Por eso la Biblia enseña la carne para nada aprovecha. El apóstol Pablo dice, si vivís según la carne, moriréis. Acá en Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os digo son espíritu y vida. Si la carne sirviera para algo, entonces pues serviría para la resurrección de los muertos. Pero la carne dice para nada aprovecha, ¿no? Y la carne entonces es un instrumento que desaparece y nada más queda. Si resucitó Lázaro fue porque había que demostrar, Jesús demostrando que él puede activar la carne de una persona, pero Lázaro volvió a morir. Entonces no es esa resurrección de la que hablaba Jesucristo. Entonces, mas vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que no, el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, ahí está hablando bien claramente que ese Espíritu es Cristo, que está en nuestro interior. Por eso nosotros tenemos el deber de evangelizar a la gente, a esos cristianos, esos señores que se creen muy dominadores de la Biblia. Tenemos que explicarles que acá está bien claro, que cómo interpretan esto acá, ¿no? ¿Cómo pueden decir que la carne, y acá está hablando claramente que no se debe vivir según la carne, ¿no? Por eso los que viven pensando que son carne, o sea, un cuerpo carnal, viven en una ilusión. El pecado original consiste en ese error y lo comete el hombre carnal. El hombre espiritual jamás comete pecado. Pablo habla del hombre espiritual en la Biblia. Eso también tenemos que verlo, ¿no? Para explicarle a estas personas que en la Biblia está explicado claramente por Pablo el hombre espiritual, el hombre interior, el Cristo interior. Acá, por ejemplo, dice, ¿por qué quién dice de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu?
del hombre que está en él, pues, está en él, el espíritu del hombre está en él, ¿no? Entonces, solamente el espíritu conoce cosas del espíritu. Por eso que la carne es un instrumento que debe ser controlado, es como un caballo, como un animal que nos sirve para funcionar en este mundo y hay que controlarlo porque está lleno de instintos, lleno de impulsos, ¿no? De sobrevivencia y todo eso. Y quien piensa que es carne, piensa que los instintos son de él, piensa que la carne es él y piensa que los deseos de la carne son de él. Y ahí está el gran error de la Biblia, donde dice pues que el hombre, Adán, el hombre carnal, comete, ¿no? El apóstol Pablo habla del cuerpo carnal y lo llama hombre natural. Hace la diferencia entre los dos hombres, el carnal y el espiritual. Acá dice, en Corintios, ¿no? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, el hombre natural, el carnal, no capta por eso dice Dios trasciende los 5 sentidos, incluso el 6º sentido. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque es el dueño del cuerpo carnal, es el espíritu, es el verdadero hombre. Aquí Pablo dice que el hombre carnal no entiende al espíritu, ¿no es cierto? Entonces, eso estamos entendiendo en Corintios. El propio Cristo diferencia el espíritu de la carne al fariseo Nicodemo en la Biblia. Jesús recibe la visita de Nicodemo, ¿no? Que era un doctor en la ley, un sacerdote, y le dice, pues te he visto hacer muchos milagros, y entonces si no fueras enviado de Dios no harías esos milagros. Entonces Jesús se da cuenta que él solo creía en Jesús por los milagros, entonces le dice, pues, en verdad te digo que es necesario volver a nacer. Lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del espíritu es espíritu. Acá en Juan 3, 5, 7 le explican, porque Nicodemo piensa que hay que volver al vientre. Le dice, ¿cómo voy a volver a nacer volviendo al vientre? Esa es la clásica visión de las religiones materialistas, ¿no? Que creen de que el hombre es polvo de la tierra, y entonces hay que volver al vientre para volver a nacer. Pero Jesús le aclara acá, le dice, lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del espíritu es espíritu. Entonces, no te maravilles si te digo que es necesario volver a nacer. Y le da un ejemplo del viento, ¿no? Dice, tú no ves el viento de dónde viene a dónde va. Así son las cosas del espíritu, le dice. Son invisibles, pero ahí están. No las puedes ver, pero ahí están, ¿no es cierto? Entonces, así le aclara Jesús a Nicodemo. Volver a nacer es entonces dejar de pensar que eres cuerpo carnal y afirmar que eres el ser espiritual. Nacer de nuevo es dejar de considerarse cuerpo carnal y nacer en espíritu. Entonces, nacer de nuevo es dejar de pensar que somos carne, ¿no? Aquí también es necesario, dice, nacer de nuevo. Dice, no te asombres que te haya dicho, es necesario nacer de nuevo. Acá hablamos del viento, ¿eh? Va y viene, no sabes de dónde va, así son, que es nacido del espíritu, no se puede ver. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, dice Jesús, ¿no? Este mismo Evangelio de Juan, aclararlo bien claro, la carne para nada aprovecha, ni para resucitarlo, porque si se resucita un rato vuelve a morir, desaparece, nunca más viene. Solo el espíritu es inmortal, solo el espíritu jamás muere, esa es la vida eterna. Por eso Cristo decía, el que en mí cree, aunque muera, vivirá. En que en mí cree, es decir, el que cree es espíritu, que yo soy espíritu, aunque su cuerpo muera, seguirá viviendo. Esa es la resurrección verdadera, ¿no? Así tenemos que explicar. Entonces, en el primer capítulo, Dios creó al hombre y a la mujer en espíritu a su imagen, y en el segundo capítulo, no fue a su imagen, sino del polvo de la tierra. Y fue el Señor Dios, que es ley de la mente, que ya vamos a ver. Capítulo 1 es la verdadera creación.
el hombre espíritu es invisible como Dios. Es un ser perfecto como Dios, porque es imagen y semejanza. Si Dios es perfecto, este hombre también es perfecto. Es la voz de la conciencia alojada en el hombre carnal. Es el Cristo Dios, ¿no?, que da vida al cuerpo. El capítulo 2, la creación falsa. El hombre es polvo de la tierra, ¿no?, imperfecto. El hombre carnal, por ser un robot, si bien es cierto es maravilloso, está propenso a cometer fallas. Se deja guiar por instintos, se deja llevar por impulsos, ¿no? Por ejemplo, un joven que cree que es el cuerpo carnal, mira a una joven y dice, no, quisiera llevarla a la cama. Entonces se deja guiar por el instinto y no piensa en otra cosa que satisfacer su instinto. Pero cuando despierta el hombre interior, el hombre interior dice, no, este cuerpo no soy yo, no va a hacer lo que no es correcto, y lo controla. Pero si yo pienso que soy carne, voy a pensar que yo soy los instintos y no voy a escuchar nada. Por eso que ahí está la clave de todo, ¿no? Es solo un instrumento o ropa que viste el hombre verdadero, que es espíritu. Es una existencia efímera porque es mortal. No tiene existencia real porque es algo temporal, aparece y desaparece. Es el falso hombre, por eso es creación falsa. Aquel que no diferencia los dos capítulos del Génesis comete un gran error. Confunde el falso yo con el yo verdadero. El pecado de Adán y Eva se refiere a que consideran al hombre hecho de materia, polvo de la tierra, y en la actualidad consiste en aceptar el postulado de la ciencia moderna que dice que el hombre es hecho de materia, ¿no? Desde el colegio nos enseña que somos amebas, modos evolucionados, que la tierra produjo reacciones químicas y de ahí evolucionó el ser humano y empezó pues a tener una vida que contraría el censo moral. Pero dice la lluvia néctar de la verdad, ¿no? La vida tiene en la mano al tiempo, cerrada hacia un punto y abierta hacia infinito. También el espacio es el Señor, es el súbdito y la vida es el Señor. Nosotros, como dijo Cristo, antes que Abraham existiese yo soy, ese hombre interior es el que ha creado todo eso, el tiempo y el espacio. Es el que ha creado la materia, lo que llamamos materia. Entonces, no es al revés, no es que nosotros somos fruto de la materia, de que ha evolucionado, ¿no? Esa es una visión contraria, inversa, ¿no? Por eso creen que la mente es dominada por la materia y sufren y se gustan según los cambios materiales, ¿no? Entonces, creen que la materia domina la vida. Esa es la ilusión de la ciencia moderna, que cree que la vida surge de la materia, cuando todas las formas y creaciones de la materia son creaciones de la vida. La vida es la que crea los planetas, crea los ambientes. La vida es el dueño de todo, no es que nosotros somos fruto de la materia que nos hace, como hongos, nos hace germinar, ¿no es cierto? A eso estamos cambiando totalmente la visión del mundo. La vida que está en nosotros creó el cuerpo carnal, la vida que está en nosotros creó el mundo, el planeta. Entonces hizo un escenario para autorrealizarse. El hombre interior revelado por el apóstol Pablo. Mire cómo el apóstol Pablo habla del hombre interior, ¿cierto? Entonces, no es posible pues que las religiones llamadas cristianas no estén entendiendo esto y estén hablando otra cosa, ¿no?
Dice acá, y también en Corintios, por lo tanto, no desfallezcamos, dice, antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre materia, el interior, sin embargo, se renueva de día en día. Sigamos. Dice, la carne invita al pecado, ¿no? La ley del pecado está en mí, dice Pablo, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado, ¿no? En el íntimo se deleita de Dios, ¿quién? El hombre verdadero, el hombre real, que es el que hace la voluntad de Dios. Pero en la carne, porque él está despertando, aún no había alcanzado la iluminación total, más adelante lo hace. Estaba ya diferenciando lo falso de lo verdadero, porque dice, no, siento en los miembros otra ley que me arrastra al pecado. Se lamenta, ¿no? Pablo en eso. Pero él sigue avanzando y logra la iluminación. Dice acá, no soy yo, sino que Cristo vive. Al final Pablo logra la iluminación al diferenciar lo falso de lo verdadero. La futilidad de la ley. A ver, veamos. Según el hombre interior, me deleito en la ley. Mire, sabemos que la ley es espiritual, santa y justa. Se le llama la ley de Dios, la ley de mi mente, la ley de la cual mi nombre, el hombre interior, se deleita. En contraste a esta ley está la del pecado, que es de la carne, los miembros. Entonces, al hacer esa diferenciación, llega más adelante y dice, ya no soy el que vive, es Cristo que vive en mí. Es la misma enseñanza de la verdad de la vida, del pensamiento iluminador, que está explicada, que el hombre interior somos nosotros. El hombre interior, el hombre espiritual, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacan las religiones el cuento de que somos polvo lagar, de la historia de Adán y Eva? Y te arrastran esa historia que tiene otro significado. Y ha tenido que aparecer el arcángel Miguel para aclarar a la humanidad, ¿no? De que esa conclusión es garrafal. Por eso dice la lluvia néctar de la verdad. Que, como dice, la ilusión, ¿no? La ilusión fundamental surgió en tiempos remotos de la teología, según la cual nos echó del polvo de la tierra, dice acá. Entonces, la sustitución del falso yo por el verdadero está explicada en la Biblia. Y nosotros somos los apóstoles que tenemos que enseñar a las personas que la Biblia está mal interpretada. ¿De dónde saca usted? El hombre carnal lo puede confundir con el hombre real, con el hombre verdadero, con el hombre que ha creado Dios. Yo no creo seres pecadores, por eso dice ahí que diga pecador, pecador. Yo no creo ningún pecador. ¿Cierto? Entonces, y en el poema también dice, no hay pecado que haya sido cometido, no hay pecado ser redimido. Porque el cuerpo carnal no es existencia verdadera. Por lo tanto, los pecados tampoco las creó Dios. Entonces, retornando al hombre espiritual, no hay pecado, no hay enfermedad y no hay muerte. Entonces, el paraíso se instala en la tierra. Bien, entonces, esta es la visión que estamos explicando a la luz de la Biblia y que está contenido en la propia Biblia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estudiar la Biblia, ver la diferencia de las dos creaciones, explicarle el gran error que tiene la humanidad, ¿no? Bueno, entonces, para la próxima vamos a continuar con esta historia bíblica
y vamos a analizar varios aspectos. Pablo, antes de lograr la iluminación espiritual, él todavía confunde los dos cuerpos, ¿no? Y incluso llega en ciertos momentos a culpar a la mujer del pecado cometido por Eva, que aceptó la manzana, la juzga, ¿no? Y de esa mala interpretación ha venido una discriminación de la mujer de forma histórica durante siglos. No como si Dios fuera solamente masculino y no femenino, a nuestra imagen, dice, ¿no? Hagamos a nuestra imagen, ¿no? Y varón y mujer los creó simultáneamente. La otra historia es diferente, la creación del cuerpo carnal y la ilusión, ¿no? Los pecados y todo eso, que confunden, ¿no? Entonces, vamos a subir a YouTube todo esto, estamos grabando, y también vamos a hacer una serie de exposiciones de estas cosas para seguir aclarando el error garrafal que tienen las religiones de estar el Cristo está dentro de nosotros. Cuando dice ya no vivo es Cristo que vive, el hombre interior es el Cristo. Entonces, están adorando a Jesús carnal de hace 2000 años, cuando el Cristo está adentro ahí, fuente de la vida, está como voz de la conciencia, como el ser interior, el verdadero ser, ¿no? Por eso la lluvia de néctar, la verdad dice, buscad con fervor vuestro cuerpo verdadero, que es espíritu. No lo busquéis en la carne ni en la materia, que son producto de ilusiones, ¿no? Entonces, está todo claro en la Biblia también, solo que no se interpreta. Ha tenido que venir el arcángel Miguel a revelar nuevamente, aclarar estas cosas, porque de ahí parte pues todo esto de religiones materialistas que hablan de Dios pero que no conducen a la salvación a las personas, porque les enseñan pues que son carne, que Cristo dijo bien claro, el reino de Dios está dentro de vosotros. Muchos dirán que está aquí o está allá, pero está en medio de vosotros, dijo. Y si no están esperando un reino de algún sitio. ¿Cuándo? Siglo tras siglo esperan ese reino. Entonces, Jesucristo es la vida que está dentro de nosotros, ¿no? Es Dios que está dentro de nosotros. Entonces, debemos resucitar al Cristo interior y hacer que actúe en este mundo y que digamos como Pablo, no soy yo el que vive, el Cristo que vive. No soy yo el que vive, es el hombre real que en mí vive. Yo soy el hombre real y nada más que eso. Yo soy el hombre verdadero, imagen y semejanza de Dios. Yo soy la mujer verdadera, imagen y semejanza de Dios. Soy uno con Dios. Porque ese es el mayor y más principal. Solamente puede amar de verdad